para seguir el mensaje, el curso del mensaje de la palabra de Dios que les voy a predicar en este día. Aleluya. Hoy quiero hablar acerca de la conciencia. La conciencia, ese es el título del mensaje que quiero compartir en esta mañana con todos ustedes. La conciencia. Y vamos a ver qué cosas son las que dice la Biblia acerca de la conciencia. Hay unas imágenes ahí bonitas en internet que hablan de la conciencia y le voy a pedir a Cielo que ponga esas dos imágenes que le dije al principio y las vemos y las deja ahí unos momentitos para que se quede grabada nuestra conciencia. Mira, ahí hay una imagen, una persona tiene un ángel a su derecha y otro a su izquierda. Uno bueno y otro malo. Eso es lo que podemos llamar la voz de la conciencia. El del centro eres tú y soy yo, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos una conciencia aquí en la memoria, en el cerebro, tenemos una conciencia. Y esa conciencia oye la voz del Espíritu Santo o la voz de Dios y oye, por otro lado, también la del diablo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos nosotros. Entonces, mira qué imagen esa. Grábatela en la mente y en el corazón. Y la otra imagen es la de una almohada. Amplíala un poquito. Mira, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No hay almohada más cómoda que una conciencia tranquila. Repetimos otra vez. No hay almohada más cómoda que una conciencia tranquila. Oh, qué bien se duerme con una conciencia tranquila. Pero cuando la conciencia no está tranquila, te asaltan esos pensamientos y dices, uy, sí es verdad, no le estoy cumpliendo a Dios. Entonces la conciencia, hermanos, la conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es un término que viene del latín conscientia, que significa conocimiento compartido. Conciencia es el conocimiento que una persona tiene de sí mismo y del mundo que le rodea. Es decir, está consciente de su vida. Cuando una persona hace algo malo, decimos o solemos decir, esa persona parece que no tiene conciencia, mira todas las cosas malas que está haciendo. Cuando usted va a hacer alguna cosa, se suele decir, hágalo a conciencia, hágalo como si fuera para usted, es decir, con rigor, con profundidad, con esmero, como si fuera para ti mismo, ¿verdad? Hacer las cosas a conciencia. Cuando hablamos del término cargo de conciencia o carga de conciencia, es decir, se está la conciencia cargando de pecados que sabe que están mal, es decir, o está tomando malas decisiones. La conciencia es un cargo de conciencia. Tengo este cargo de conciencia, la conciencia me está cargando. Otro término es descargar la conciencia. Liberarse, descargar la conciencia es liberarse de pecados y de cargas de conciencia, confesando nuestros pecados. Yo les digo que yo tenía mi conciencia cargada. Mi conciencia estaba cargada de pecados cuando yo le di mi vida a Cristo. Yo le entregué mi vida a Cristo juntamente con mi esposa en el año 1976. Contaba yo con 23 años de edad. Allí tuve un encuentro con Cristo y el Señor cambió mi vida, el Señor me transformó de una manera extraordinaria. Comenzó en mi vida un proceso de descargar la conciencia, porque yo cuando no era cristiano, era católico, pero ya saben ustedes cómo son los cristianos católicos. Yo era un católico de estos más, del montón, de tradición, y tenía mi conciencia cargada de pecados, porque yo era un ladrón y había robado muchísimas cosas en una empresa
donde yo trabajaba, yo robaba radiocassette, relojes, whisky, tabaco, de todo robaba yo. Pero cuando le entregué mi vida a Cristo, todas esas cargas de conciencia de mis pecados del pasado me empezaron a turbar y me empezaron empecé a sentirme, digo, ay Señor, pero ¿y ahora qué hago? Es verdad, yo he cometido todos esos pecados, yo no me podía librar de la mala conciencia que tenía. Y bueno, ya la mayoría de ustedes saben cómo fue mi testimonio, ¿verdad? Que yo le hice una promesa al Señor de que si Él me bendecía y si Él me prosperaba con un trabajo donde yo pudiera ganar limpiamente el pan de cada día y donde yo pudiera ahorrar dinero para devolver todo lo que yo había robado, pues que yo le hice esa promesa al Señor y el Señor me bendijo, me dio un trabajo y con ese trabajo pude ganar mucho dinero limpiamente. Y poco a poco yo iba ahorrando dinero, porque mi único objetivo era devolver todo lo que yo había robado en el pasado para descargar mi conciencia. Y cuando ya tenía juntada toda la cantidad estimada de lo que yo había robado, llamé a la persona al empresario al cual yo le había robado tantas cosas, y le quise devolver en dinero efectivo todo el valor de lo que yo había robado. Y este hombre me dijo, olvídate, yo te lo perdono todo. Y yo le dije, gracias por perdonarme, pero yo le quiero entregar este dinero porque mi conciencia me está acusando de pecado. Yo ahora soy un cristiano. Y él no me quiso recibir. Él se quedó sorprendidísimo de que una persona, muchos le habían robado, pero el único que le estaba confesando que yo le había robado era yo. Y él se quedó tan sorprendido que me perdonó todo aquello. Y bueno, pues ya después con eso compré un terreno para construir una iglesia allá en Gran Canaria, que todavía está allí funcionando y se siguen predicando la palabra de Dios allí. Entonces yo descargué mi conciencia y yo sentí un alivio tan grande cuando descargué mi conciencia, que me sentí la paz de Dios y sentí como el Espíritu Santo fluía sobre mí como una bendición, un gozo interior infinito. Entonces eso se llama descargar la conciencia. Si tú tienes carga de conciencia de algo malo que hayas hecho en el pasado, debes descargar tu conciencia. No sigas con tu conciencia cargada con los pecados. Descarga la conciencia para que la paz de Dios venga a inundar tu vida. Otro término que habla de la conciencia es el remordimiento. Remordimiento de conciencia. El remordimiento de conciencia significa dolor o pesar por no haber hecho lo que debía haber hecho en su momento. Eso es remordimiento de conciencia. Dolor o pesar en el corazón por no haber hecho lo que tenía que haber hecho en su momento. Un ejemplo de remordimiento de conciencia es un personaje que se llama Judas Iscariote, al que todos ustedes conocen porque han oído hablar de la traición que le hizo al Señor Jesucristo. Judas sintió remordimiento de conciencia por haber traicionado a Jesucristo, pero el remordimiento de conciencia no es arrepentimiento. Judas no se arrepintió porque se suicidó y murió violando el mandamiento de no matarás. La persona que se suicida se va directamente para el infierno porque muere violando el mandamiento de no matarás. El remordimiento de estar consciente, tener una conciencia de haber pecado. Judas tuvo conciencia de pecado porque él devolvió las 30 monedas de plata con las que vendió al Señor Jesucristo. Pero como dije anteriormente, Judas no se arrepintió, porque si se hubiera arrepentido no se suicida. Se suicidó porque ya entró en una situación donde ya era imposible volver atrás. ¿A quién se le ocurre vender al Señor Jesucristo? Eso es un pecado imperdonable. Entonces, eso es remordimiento de conciencia. Otro término que se suele usar es
escarbar en la conciencia. Esto es hacer memoria de los errores del pasado, reconocerlos y confesarlos. Cuando usted escarba en la conciencia, cuando usted empieza a revisar su conciencia y todos sus hechos del pasado, entonces Dios le trae a la memoria todos sus pecados y usted lo que debe hacer es confesarlos y arrepentirse. Otro término que se usa es una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Qué lindo esto, ¿verdad? Este es el mayor bien o la mayor riqueza que todos nosotros podemos tener. Una conciencia limpia. Ay, qué bien se siente uno cuando tiene una conciencia limpia. Usted puede tener mucho dinero y puede tener mucho dinero conseguido de forma ilegal o de manera fácil, habiéndole robado a otras personas o defraudando impuestos o dinero de mala procedencia, como por ejemplo dinero procedente de la droga. Pero cuando te mueras, el dinero que tenías aquí en la tierra para lo único que sirve es para condenarte, porque ya no te sirve para nada más. Pero si te mueres sin dinero y con una buena conciencia, entonces tendrás salvación eterna. Otro término es quedó inconsciente, que viene también de conciencia. Quiere decir obviamente que la persona estaba fuera de su conciencia o fuera de su conocimiento. Otro término es despertar la conciencia adormecida. Es ser consciente de que teníamos una conciencia adormecida y no nos dábamos cuenta, y ahora sí somos conscientes. La voz de la conciencia, ese es otro término también. La voz de la conciencia. Es pon el dibujito el que pusiste antes, el de los dos ángeles, uno malo y otro bueno, que le están hablando a la conciencia de la persona. La voz de la conciencia, que se representa ahí con ese dibujito que le pusimos al principio. Míralo otra vez, la voz de la conciencia. Ahí tienes. Tú estás ahí como diciendo, ¿qué hago? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? ¿A quién le obedezco? ¿Al ángel del Señor o al ángel del diablo? La voz de la conciencia es ese sentimiento de aprobación o desaprobación que sentimos en nuestro interior cuando pensamos o cuando reflexionamos. Si yo quiero ser una persona de bien, obedezco la voz de la conciencia. Si yo quiero hacer lo malo, entonces no deseo oír la voz de Dios, la voz de la conciencia buena, sino la de la mala. Hermano, la conciencia debe estar enseñada según los principios bíblicos y no según los principios mundanos. Repito, la conciencia debe estar basada en la palabra de Dios. No actúa igual una persona que tiene principios bíblicos en su cabeza que una persona que tiene una conciencia fundada en los principios mundanos. Una persona que tiene la palabra de Dios en su mente no actúa igual que una persona que no tiene la palabra de Dios en su mente. El que tiene una conciencia basada en los principios de la Biblia, pues evidentemente está más preparado para servirle al Señor. Pero el que tiene una conciencia basada en principios mundanos, que no conoce la palabra de Dios, esa persona no ve nada malo en mirar pornografía, no ve nada malo en ir a una playa a desnudarse, no ve nada malo en la homosexualidad, no ve nada malo en el lesbianismo. Pero la persona que tiene una conciencia basada y educada en principios bíblicos, en la palabra de Dios, dice, no, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Porque su conciencia está fundada en la palabra de Dios. No existe mejor almohada que una buena conciencia, una conciencia tranquila. Hermano, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la conciencia. Ahora sí puedes ponerme los textos de la Biblia, porque la Biblia dice bastante. Vamos a ver algunas de las cosas que dice la Biblia acerca de la conciencia. ¿Cuántos dicen amén?
los gentiles, los inconversos, que no han leído la Biblia en su vida, que no son cristianos, ellos también tienen una conciencia. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2. Abra su Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 12. Mire lo que dice. Para que vea que todos tenemos una conciencia, tanto los cristianos como los no cristianos. Solamente que la conciencia de los cristianos es mucho más sensible, mucho más espiritual, y la de los mundanos es mucho más carnal. Pero aún siendo carnal, ellos tienen una conciencia, aunque no hayan leído la Biblia nunca. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 12 y el versículo 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, los que vivieron antes de la promulgación de la ley, que vivieron, por ejemplo, en la época de Abraham, donde todavía la ley no había sido promulgada, dice, todos los que sin ley han pecado también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No, esos no son los justos ante Dios, sino, ¿quiénes son los justos ante Dios? Los hacedores de la ley serán justificados, los que damos la talla y los que cumplimos con lo que Dios manda. Los que no, los que son solamente oidores, dice que esos no le agradan al Señor, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Los justos son los que cumplen y se toman las cosas de Dios en serio. Dice, porque, verso 14, porque cuando los gentiles, los inconversos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia. Dando testimonio su conciencia y acusándoles, ¿o qué? O defendiéndoles en sus razonamientos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dios ha puesto su ley en el corazón del ser humano. Y aunque no haya leído la Biblia, su conciencia le acusa o le defiende según lo que la persona esté pensando. Si es bueno lo que piensa, le defiende. Si lo que piensa es malo, la conciencia le acusa, aunque no haya leído la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que serán juzgados por su propia conciencia. Los pecadores que están afuera, ellos serán juzgados por su propia conciencia. Los gentiles, los inconversos, saben en lo más profundo de su corazón si lo que hacen es bueno o es malo. Ellos lo saben. La conciencia, vamos a seguir mirando pasajes de la palabra. Romanos capítulo 13 y versículo 4 al 5. Romanos capítulo 13, versículos 4 al 5, está hablando de someterse a las autoridades. Y dice la palabra en el verso 4, hablando de las autoridades, de la policía, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada o la pistola, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace, ¿qué cosa? Lo malo. Por lo cual, verso 5, es necesario estarle sujeto, es necesario estar sujeto a las autoridades, a la policía, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Porque aunque el policía no te vea, la conciencia te dice que estás haciendo mal, ¿verdad? La conciencia te indica que estás haciendo mal. Ay, pues tengo que aminorar la velocidad porque aquí está prohibido ir a más de 100 y yo voy a 120.
El policía no te está viendo, pero la conciencia te dice, estás violando una ley y tienes que frenarte porque la conciencia te lo dice. Entonces, la conciencia nos habla. Es una maravilla tener una buena conciencia, pero aún así necesitamos la justificación de Dios. No nos podemos justificar si yo tengo una buena conciencia, ya estoy justificado delante de Dios. Está bien que tengas una buena conciencia, pero justificarte, el único que te puede justificar es Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 4. Primera de Corintios 4:4. Dice la palabra: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios 4:4. A ver. Primera de Corintios 4:4. Ah. ¿Cuál es el versículo? Ay, sí, perdón, sí, que yo estaba equivocado, estaba leyendo el versículo 5. Yo estaba leyendo el 5, sí. El 4 dice, porque aunque de nada tengo, ¿qué dice? ¿Y quién dice esto? El apóstol Pablo. Aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, la conciencia de Pablo estaba bien. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Fíjate lo que dice. Es bueno tener una buena conciencia, pero hay que recordar que el que nos justifica es el Señor, no nuestra buena conciencia. Las conciencias liberales, esto que voy a decir es muy importante también, las conciencias liberales se deben hacer más conservadoras para no herir las conciencias débiles. Repito, las conciencias de aquellas personas que son liberales y viven un cristianismo un poco a su manera, deben de hacerse conciencias conservadoras para no herir a las conciencias débiles. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 8 y versículo 10, capítulo 8 y versículo 10, mire lo que dice. Dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, que es un cristiano débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Cómo haces tú? Pero si él lo hace, entonces yo también lo puedo hacer. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Fíjate, eso es muy importante. Dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo, ¿qué cosa hieren? Su débil conciencia. Contra Cristo pecáis. Y otro versículo, en el capítulo 10, que viene a decir lo mismo. Capítulo 10, versículo 28, mira lo que dice. 10:28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de ¿qué? Por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, fíjate lo que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
Hacerlo todo, ¿para qué dice? A la gloria de Dios. No seáis tropiezo, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y el versículo anterior que leímos en el capítulo 8, el versículo 13, en el capítulo 8, versículo 13, dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces aquí tenemos el principio del amor. Hay hermanitas en la iglesia que son un poco liberales. Nosotros queremos que todas las mujeres y los hombres seamos conservadores, conservadores de los principios de la palabra de Dios. Pero hay hermanitas que son un poco liberales y se pintan los ojos, las uñas o los labios, lo que sea, o se ponen ropas indecentes o ropas ajustadas, no cuando vienen a la iglesia, porque en la iglesia vienen bien, pero cuando van por ahí sí se las ponen, y entonces son un poco liberales. Y esas hermanitas son un tropiezo para otras hermanitas que quieren obedecer las normas de la iglesia, pero que tienen una conciencia débil. Y se fijan en esa otra hermanita liberal y dicen: ¿y por qué las otras no le obedecen, pastor? ¿Y por qué las otras no le obedecen? ¿Por qué no se someten? Y usted está dañando con su actitud liberal, hermana, usted está dañando con su actitud liberal la conciencia de aquellas hermanitas que quieren ser conservadoras, pero que les cuesta entrar por ese camino porque le ven a usted que usted es más liberal y usa cosas que decimos que están mal. Entonces usted está pecando contra Cristo. Lo dice la palabra de Dios. Mírenlo ahí otra vez. En el versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y el versículo del capítulo 10 también viene a decir lo mismo: no seáis tropiezo. El versículo 32 del capítulo 10 de Primera de Corintios: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, vamos a entender las cosas dentro de su contexto y vamos a tener una conciencia limpia. Hermano, hermana, cuanto más se ajusta usted a la palabra de Dios, cuanto más obedece, tanto más paz va a sentir en el corazón. A lo mejor usted dice: nada, pero no pasa nada porque me pinto rey un poquito, no pasa nada porque me ponga un pantaloncito y tal. Pues ya hemos enseñado esa doctrina bien clara, ¿verdad? Que al hombre, como dice la palabra, que no debe vestir el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Entonces es mejor siempre que la mujer use faldas, y faldas decentes, holgaditas, nada de cosas ajustadas, nada de pinturas, nada de mundanalidades, porque nosotros y las mujeres somos siervos del Señor y no queremos ponerle tropiezo a otras personas, porque si usted le pone un tropiezo a otra persona, está pecando contra Cristo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Así que baje la cabeza y entre por el camino angosto, entre por el camino estrecho, si es que quiere tener paz. ¿Quiere tener una conciencia tranquila? ¿Cuántos quieren tener una conciencia tranquila? Pues más tranquila la vas a tener si ajustas tu vida a lo que dice la palabra. Si no la ajustas, entonces la conciencia te va a decir: no estás cumpliendo, no estás... y tú puedes contender con tu propia conciencia, puedes decir: no, pero eso no pasa nada, no, por esto tampoco, no, y empiezas tú a defenderte de la voz de la conciencia que te dice que estás pecando contra Cristo, porque estás poniéndole tropiezo a una hermana que es débil de conciencia, y esa hermana que es débil de conciencia quiere obedecer, pero cuando te ve a ti que te pintas, o que te ve a ti que usas ropas ajustadas o una minifalda, o que te ve a ti empantalonada, pues va a decir ella: ay, pero mira, el pastor dice una cosa, pero esta hermana mira lo que hace.
Entonces estás pecando contra Cristo. Ah, pero eso no tiene importancia. Sí que la tiene, porque le estás poniendo tropiezo a una hermana que tiene la conciencia débil. Y lo dice la Escritura, no lo digo yo. Si lo digo yo y es un invento mío, puede desobedecerlo. Pero si lo dice Dios, entonces no me está desobedeciendo a mí. Le está desobedeciendo a Dios, porque es Dios el que lo revela en su palabra. Muchas personas, ¿saben?, tienen una conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada es una conciencia que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Eso es una conciencia cauterizada. Yo tenía un amigo que era inconverso y entonces yo le decía a este amigo, ay, cómo está el mundo, todo el mundo desmadrado, toda la gente fornicando, pecando y todos ahí en cueros, en las playas y todo eso. Y él me dijo, no, pues ahora es cuando estamos bien, eres bobo, ahora es cuando estamos bien. Fíjate, a lo malo él le llamaba bueno, al que haya playas de nudistas y que todo el mundo esté en cueros por ahí, eso para él era bueno. Y yo le decía que no, que eso estaba mal, pero él me decía que yo estaba loco. Quiere decir que él tiene una conciencia cauterizada. Eso es una conciencia cauterizada, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y eso lo dice Primera de Timoteo capítulo 4. Acompáñeme a Primera de Timoteo capítulo 4. Las personas que tienen una conciencia cauterizada levantan falsas doctrinas. Dice el verso 1 del capítulo 4 de Primera de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros días, es decir, ahora mismo estamos en los postreros días, algunos y algunas apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir renunciar a la verdadera fe. Escuchando, ¿qué es lo que escuchan? Espíritus engañadores y doctrinas ¿de quién? De demonios. Y fíjate, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo, ¿qué dice? Que teniendo cauterizada la conciencia. Ya la conciencia no le funciona. Ya la conciencia es como un reloj que está destartalado, que cuando tenía que estar marcando las 12 ya está marcando las 4 de la tarde. Y dice, ¿cómo va a ser las 4? Si son las 12. Pero ya el reloj está marcando las 4 porque ya está acelerado, está fuera de orden. Entonces son personas que han estado desobedeciendo cositas pequeñas. Se empieza primero por desobedecer cositas pequeñas y después se termina desobedeciendo cosas grandes, teniendo cauterizada la conciencia. Hipocresía de mentiroso. Y fíjate lo que hacen las personas que tienen la conciencia cauterizada. En el verso 3 lo dice, prohibirán casarse. Fíjate hasta dónde llega una conciencia cauterizada, que esto es lo que hace la Iglesia Católica, le prohíbe casarse a los sacerdotes y a las monjas, sabiendo que el matrimonio es honroso en todo, pero le prohíben casarse y le dice, si te casas ya no puedes estar en el sacerdocio o ya no puedes ser una monjita. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Y eso es también lo que hace la Iglesia Católica. En Semana Santa le dice, no coman carne porque cometen un pecado, solamente coman pescado. Prohibirán casarse y mantenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces aquí vemos los que tienen la conciencia cauterizada. Los diáconos tienen que tener una conciencia sensible, tienen que tener una conciencia limpia, todos, ¿verdad? Pero en especial los diáconos y los ancianos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino,
no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe. ¿Con qué cosa dice? Con limpia conciencia. Ay, tengo mi conciencia limpia, qué bien. Mantener la buena conciencia, hermano. Mira, 1 de Timoteo 1:19. Hay que mantener la buena conciencia. Dice el verso 1 y el capítulo 1, verso 19, dice, manteniendo la fe y la buena, ¿qué? Conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, fíjate, mantener la fe y la buena conciencia, pero si la desechas, si desechas la fe y la buena conciencia, entonces lo que sucede es que vas a naufragar. Dice, desechando la cual, naufragaron, se fueron a pique, se fueron al infierno, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estas personas desecharon todo lo bueno y se apuntaron a hacer lo malo. Entonces el apóstol Pablo dice, pues se los entrego a Satanás porque ya ellos mismos ya se han entregado, pues se los entregamos para que aprendan a no blasfemar. Entonces hay que mantener la fe y la buena conciencia siempre, 24 horas al día y 365 días al año, todos los años de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Veamos lo que dice también ahí la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 16. Dice así: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Tenemos que tener buena conciencia para que si alguien murmura de nosotros, dice, bla, 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 nos señalan y los critican, en lo que murmuran de nosotros, ellos van a ser avergonzados. El apóstol Pablo vivió una vida con una buena conciencia, hermano. Capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23, versículo 1, Hechos de los Apóstoles, 23, 1. Vean lo que dice ahí la Escritura. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, al Sanedrín, se estaba defendiendo delante de ellos, les dijo, varones hermanos, yo con toda, ¿qué dice? Con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Tú puedes decir lo mismo? Tú puedes decir, yo también, como el apóstol Pablo, con toda buena conciencia he vivido hasta el día de hoy. Esto es un patrimonio, hermano, tener una buena conciencia. Qué descanso, qué alivio delante de Dios. La conciencia no me acusa de nada malo. Hermano, una conciencia limpia. Si te acusa de una cosita pequeña, no le quites importancia. Dices, nada, eso no pasa nada. No, sí que pasa. Porque si tú no eres obediente en lo poco, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo pone, ¿verdad? Pero si tú no eres capaz de ser fiel en lo poco, dice, nada, el pastor dice que no hay que pintarse, pero yo me voy a pintar un poquito porque no pasa nada, por eso no pasa nada. Pues si no eres fiel en lo poco, en lo mucho el Señor no te puede poner. Y entonces empiezas hoy le obedeces al Señor en esta cosita que es poco, pero mañana le obedeces, desobedeces en otra, y sigue, y tu vida, en lugar de ir a mejor, va a peor, y a peor. Y lo peor del caso es que le estás poniendo tropiezo a las personas que tienen una conciencia débil. Tienes que tener en cuenta, como dice el apóstol Pablo, si yo sé que hacer esto es un tropiezo para mi hermano o para mi hermana, no lo hago.
Así que el apóstol Pablo tenía una conciencia limpia. Capítulo 24 del libro de los Hechos, versículo 15 al 16. 24, 15 al 16 dice: teniendo esperanza también delante de las autoridades, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, y que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre, ¿qué dice? Una conciencia como ante Dios y ante los hombres también. Por eso procuro tener una conciencia sin ofensa, una conciencia limpia delante de Dios. La conciencia nos acusa, hermano. Obedécele la voz de tu conciencia que el Espíritu Santo te dice. Mira lo que dice Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, ahí tenemos la historia de la mujer adúltera, la mujer que fue sorprendida en adulterio y se la llevaron al Señor Jesucristo y se la tiraron allí delante y le dijeron: mira, esa mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Qué vamos a hacer con ella? Juan capítulo 8, versículo 9. Allí se la tiraron al Señor delante, a esa mujer. Y el Señor, inclinando, en el verso 8 dice: inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, los que la acusaban, al oír esto, verso 9, acusados, ¿por qué dice? Por su conciencia. Ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Es decir, que cuando el Señor le dice a estos acusadores que ya venían con piedra en las manos para condenar a esa mujer, le dice: bueno, vale, ustedes la quieren condenar. Es que la ley dice, no, la ley dice que hay que condenarla, hay que matarla a pedradas, porque el adulterio que ella ha cometido la pena que le tiene que caer es que hay que matarla a pedradas. Entonces el Señor le dice: bueno, vale, de acuerdo. El que de ustedes esté sin pecado, que esté limpio, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. El Señor los confrontó a ellos ¿con qué cosa? Con la conciencia. Y eso que hizo el Señor ahí en ese caso lo va a hacer en el día que tú estés delante de Dios. Te va a confrontar con tu conciencia. Tu conciencia. ¿Qué le dijo la conciencia a estos que tenían las piedras para apedrear a la mujer? ¿Qué le dijo la conciencia de ellos? Tú eres un adúltero, tú también has cometido adulterio. Uy, sí, yo tiro la piedra ahí disimuladamente y me escurro por allá. Y el otro, que era un ladrón, cuando el Señor lo confronta con su conciencia, dice: uy, pero si yo robé, entonces si yo le tiro la piedra, el Señor me va a decir: pero si tú eres un ladrón, ven, ponte ahí a ti también para tirarte una piedra porque eres un ladrón. Entonces también soltó la piedra. Al otro dice: uy, pero si yo estoy mirando pornografía, yo no soy digno de tirarle la piedra, porque si yo le tiro la piedra, el Señor me va a decir: pero si tú estás enganchado a la pornografía, ¿cómo es que tú vas a matarla a ella cuando tú también tienes pecado? También soltó la piedra. La Biblia dice: acusados, ¿por qué? Por su conciencia. Tu conciencia y la mía nos hablan, y nos hablan claro. Y cuando estás oyendo la palabra de Dios, te habla la conciencia. Y al acostarte por la noche, también te habla la conciencia. Mira lo que dice el Salmo 16, versículo 7. Tú estás tranquilito allí, tratando de quedarte dormido, y la conciencia te habla. Salmo 16, versículo 7. Mira lo que dice. David tenía una conciencia limpia, el rey David. Uy, qué bien esto, ¿verdad? Dice en el verso 7 del capítulo 16 del libro de los Salmos, dice David: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña, ¿qué cosa? Mi conciencia. Tremendo esto, ¿verdad? Que tú estés ahí tratando de quedarte dormido y la conciencia te enseña. La conciencia trae a la memoria la palabra de Dios que escuchaste aquí en la iglesia. Dice: el pastor dijo esto y yo no lo estoy haciendo.
La conciencia te acusa. Obedécele. Obedécele a la voz de la conciencia. Tanto trabajo te cuesta. ¿Por qué resiste la voz de la conciencia? Obedece. Es que no me gusta, que no quiero. Pero ¿por qué no quiere? Ese espíritu de no me gusta, no quiero, quiero hacerlo a mi manera. Eso no es de Dios, hermano, hermana. Hoy en día, hermanos, hoy en día, más que nunca antes, tenemos que estar conscientes de que hay falsos profetas por todo el mundo. Falsos profetas. Y en las mismas iglesias evangélicas, el diablo ha conseguido infiltrarse y disfrazarse incluso hasta de profeta de Dios. Le da profecías a líderes y a creyentes y a pastores. Y como la ingenuidad y la ignorancia y el desconocimiento de la Biblia es grande en creyentes y pastores y líderes, estos se tragan todas las falsas profecías y así viven y transmiten la falsa doctrina dentro de la iglesia con el consiguiente daño que le están haciendo a la iglesia. La gente no ama a Dios de todo corazón. Les interesa lo que el Espíritu Santo, no les interesa lo que el Espíritu Santo nos revela en la revelación más grande. ¿Saben cuál es la revelación más grande que Dios nos ha dejado? Esta es la revelación. No es ese sueño, esa profecía, ¿verdad? Porque muchos, ay no, tuve un sueño, mira, el Señor me dice que te diga no sé qué, no sé cuánto, y empiezan con el cuento ese de que Dios le ha dado una revelación para que se la diga a la otra persona. De aquí de nuestra iglesia se han marchado personas orgullosas que no quieren entrar por lo que dice la palabra de Dios. Le dan más importancia a su propia opinión que a lo que dice la palabra de Dios. Y se han ido gente hasta para los testigos de Jehová. Y uno dice, pero ¿cómo esa persona puede salir de una iglesia que predica sana doctrina para irse para los testigos de Jehová? A mí no me cabe eso en la cabeza. Es que el diablo ya tomó posesión de esa persona. Otros se han ido para el catolicismo, otros se han ido para los unitarios, otros se han ido siguiendo a hombres. Otros se han ido incluso para la iglesia de la profecía, esa que está allí en la zona de la Rapadura. Miren una cosa, un ejemplo solamente a título ilustrativo. Un hermano me contó estos días que en esa iglesia de la profecía que hay allí en la Rapadura, le estaban dando una profecía a una persona que venía aquí a nuestra iglesia. Y el que le profetizaba decía, el Señor me dice, hermano, que te diga que muy pronto te van a dar la nacionalidad española. Y el hermano le dijo, pero si hace 8 años que tengo la nacionalidad española. Fíjate tú, y estaban hablando en el nombre del Señor, que muy pronto le iban a dar. Fíjate que, pero es que son adivinos malos. Y con el cuento de la profecía y con el cuento ese, engañan a muchas personas. Y montones de iglesias evangélicas han caído en ese engaño. Y cuando viene uno ahí presumiendo de profeta, yo soy un profeta de Dios, mira, el Señor me dijo en una visión que tuve anoche, que bla, 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 y te dice una chorrada allí, y la persona como está oyendo que dice ese o esa que está profetizando, que el Señor le dijo, pues entonces como pone por delante el Señor me dijo, dice, uy, pues si el Señor le dijo será algo bueno. No, a lo mejor no fue el Señor el que le dijo, fue el diablo el que le dijo. Fue el diablo el que le dijo. Los profetas modernos de este siglo son en la gran mayoría, no digo que no haya algún profeta verdadero, pero en la gran mayoría son hasta adivinos que invocan a los muertos. Ustedes saben que invocar a una persona que está muerta es un pecado de brujería. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Ya voy terminando. Deuteronomio capítulo 18.
capítulo 18, versículo 10 al 12. Mire lo que dice. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué cosa? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien, ¿qué dice? Ni quien consulte a los muertos, porque eso es adivinación y eso es brujería. Evocar o invocar espíritus de personas muertas, eso es brujería, eso no se puede hacer. Vean lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 27. Levítico 20, 27, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Dice, el hombre o la mujer que evocare o invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ¿qué dice? Ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. A Dios no le gusta nada que la gente esté invocando los espíritus de los muertos. Pero vamos a ver en esta mañana, y con esto ya termino, un vídeo con un ejemplo de lo que les estoy diciendo. En este vídeo que vamos a ver, prepáralo por favor, cielo. En este vídeo vamos a ver un pastor que se quedó viudo, que se le murió su mujer. Este pastor se llama Rudy Gracia y él tiene una iglesia en Miami, en los Estados Unidos. Y este vídeo que vamos a ver se titula La diabólica profecía que recibió el pastor Rudy Gracia sobre el espíritu de su esposa que había muerto. Veamos este vídeo, es más largo, tiene 11 y pico minutos, pero vamos a ver solamente hasta el minuto 8, porque lo demás carece de importancia o es una repetición. Apágame las luces, por favor. El pastor Rudy Gracia, de la Iglesia Segadores en Miami, es también parte del movimiento de los apóstoles y predicadores de la prosperidad de hoy día. Recientemente, Rudy Gracia hizo unas declaraciones donde decía que los huracanes son demonios que se mueven para destruir. También fue parte de varios profetas que profetizaron sobre el huracán Irma para que se desvaneciera, pero esto nunca sucedió, evidenciando sus falsas profecías. Pero recientemente ha sucedido algo que da miedo y mucha preocupación sobre Rudy Gracia y sus enseñanzas. Durante un culto en su iglesia que fue transmitido por Facebook, un supuesto apóstol le da una profecía espantosa a Rudy Gracia. En la profecía se le dice que él construirá un templo para 10,001 personas, pero que debe reservar un asiento exclusivamente para que el espíritu de su esposa se siente en cada culto de la congregación. En otras palabras, según la profecía que se le ha dado, el espíritu de su esposa habitará en el templo y estará presente en las reuniones de la iglesia como si se tratara de una imitación de la obra del Espíritu Santo que está en medio de los creyentes. A continuación, vean por ustedes mismos la horrible profecía que se le dio a Rudy Gracia, donde aquello parecía un evento de espiritismo más que una congregación donde se debe exaltar a Dios y no a los muertos. Dice el Señor, el templo que es este. The Lord says as follows. Este no es el templo. This is not the issue. The El templo subject. se va a hacer aquí cerca. This is not the temple. The temple is going to be built nearby. Dice el Señor, ese es el sueño, te dice el Señor, And this is what the dream says, the Lord. que había en María. Que había en María, There was su esposa. your wife, Maria. Ese es el sueño que había en ella. That's the dream that's coming forth. Ella veía un sitio She saw a place muy grande that was very large. y tú estabas resistiendo, And you were resisting that. pero ella ya lo estaba viendo en el espíritu. But she was seeing it in the spirit. Ella se fue, She left. pero tú, dice el Señor, But you, the Lord tienes que says, terminar con esto. have got to finish this up. Ese sitio, dice el Señor, This place, the Lord says, lo quiero que me lo hagas I want you to build para it 10,001 persona. for 10,000 to one Y person. un asiento le tienes que dejar vacío, And you've got to leave one place empty. porque ese será el espíritu de tu esposa. Because that will be the place of the spirit of your wife. En ese sitio no se puede sentar nadie, In that place, no one could sit down. ningún invitado. No guest. Ese sitio estará reservado como para ella, porque ese sueño yo en ella se lo he dado. Si usted acaba de ver el video de esa oscura y diabólica profecía, algo sorprendente es escuchar cómo toda la congregación aplaude cuando el supuesto profeta dice que el espíritu de María Gracia, la esposa fallecida del pastor,
tendrá un asiento asignado en el templo. Y un asiento le tienes que dejar vacío, And you've got to leave one place empty, porque ese será el espíritu de tu esposa. because that will be the place of the spirit of your wife. Pero peor es ver cómo el pastor Rudy Gracia, mientras le profetizan esta herejía, se le ve conmovido, llorando como alguien que realmente está creyendo que el espíritu de su esposa le acompañará en las reuniones y prácticamente será un miembro más de la congregación. Otro aspecto muy extraño es que el pastor Rudy Gracia había anunciado un compromiso para casarse con otra mujer luego del fallecimiento de su esposa. La pregunta que nos hacemos, según la lógica del falso profeta que dio la profecía, es la siguiente. Si el pastor Rudy se casa con otra mujer, entonces significa que estará acompañado de su nueva esposa, pero además seguirá teniendo una interacción y relación espiritual con su esposa fallecida a través de su espíritu, es decir, seguirá casado con un espíritu y con otra mujer a la vez. Desde luego que esto es algo totalmente imposible, ilógico, que escapa a toda lógica y orden que Dios ha establecido en el mundo espiritual, físico y en las escrituras. Pero todas estas herejías son solo posibles en las mentes de estos supuestos profetas y pastores que tuercen las escrituras enseñando doctrinas de demonios. De hecho, mucho antes que Rudy Gracia, ya otros pastores famosos como Benny Hinn han enseñado la práctica de interactuar o comunicarse con los muertos. Vean el siguiente video donde Hinn afirma algo realmente... Puedes pararlo, cielo. Bueno, este es otra repetición. Este es Benny Hinn, que dice que fue al sepulcro donde estaba enterrada una mujer que no recuerdo ahora mismo su nombre, que ella Dios la usó con milagros y todo en el pasado, y él dice que, Kathryn Kuhlman es el nombre, él dice que allí recibió una unción en el sepulcro. Entonces nosotros podemos ver que los muertos no deben, el espíritu de los muertos no debe ser invocado. Eso es espiritismo. Lo dice la palabra de Dios. Cuando una persona se muere, ya va al cielo o al infierno. Y no hay que invocarlo. Eso de que el espíritu de la persona se queda ahí moviéndose en el aire, que es un alma en pena y todo eso, eso es mentira del diablo. Y los medium, los espiritistas, los adivinos, cuando una persona se muere, el familiar de esa persona, vamos a suponer que a fulanito se le murió su esposa y él quiere comunicarse con su esposa que está muerta, y entonces el brujo le dice, venga aquí, vamos a hacer vamos a invocar el espíritu de su esposa ya muerta, y se toman de las manos, se apagan las luces y el medium o el espiritista entra en trance y entonces oye una voz y le dice, mire, su esposa dice esto, aquello y lo otro. Eso es espiritismo, pero eso ya ha entrado en algunas iglesias, como en esta del pastor Rudy Gracia, en lugar de decir, pero ¿cómo que el Señor le dice que construya una iglesia para 10.001 personas? Fíjate tú, 10.001. Esa una es su esposa, y que tiene que poner una silla vacía allí en la plataforma, y que en esa silla no se puede sentar nadie porque allí está sentado el espíritu de su esposa. Eso no es otra cosa que brujería, eso es invocar el espíritu de una persona muerta. Pero ya vieron ustedes que cuando le da esa profecía, que es diabólica, todo el mundo dice, ¡ay! Aplauden y aplauden. Fíjense ustedes el grado de ignorancia que tiene la congregación. Y el pastor diciendo, sí, es verdad, sí, pondré la silla. ¿Dónde está? ¿Dónde está la doctrina? ¿Dónde está la obediencia a la palabra de Dios? No tienen conciencia, hermanos, no examinan la palabra de Dios. Le hacen caso a 4 fantasmas que vienen por ahí diciendo tonterías y se las creen, porque como no conocen la palabra de Dios, el diablo le mete un gol
y otro y otro y otro y los golea por completo. Bueno, pues vamos a terminar puesto de pie con una oración dándole gracias al Señor en este momento por su presencia.